Bueno, pues estamos de vuelta aquí en la zona mixta. Pastor Badenas, vamos a aprovechar de usted un ratito, 15 minutos, lo que usted pueda, porque siempre tenemos este espacio luego para poder hablar acerca del mensaje que nos ha transmitido el predicador. No, dile la verdad, Richard. Lo que hacemos es desmenuzarlo y si podemos ponerlo en un compromiso. No, alguna duda que ha quedado, alguna cosilla. Y bueno, luego también le vamos a pedir que nos cuente algo de sus proyectos inmediatos que tiene ahora, que será un gusto el poder escucharle. Sin abusar mucho de su tiempo, nos ha hablado de un remedio, yo diría magistral, para tiempos de crisis, para mantenerse. Me ha gustado mucho, Pastor Badena, esa primera parte que dice el apóstol Pablo, ese estar gozosos, no con lo que tenemos, sino en la esperanza, con lo que nos espera. Fijos los ojos puestos en lo que tenemos por delante. Yo creo que es un buen remedio en tiempos tan difíciles como los que estamos teniendo, el levantar la vista y ver en el cielo lo que nos espera y encontrar gozo en lo que vamos a tener. Así es. ¿Vais preguntando, chicos? Sí. Yo ya tengo mis cosas para preguntar, pero bueno, lo primero es darle las gracias también al pastor, porque es un privilegio, un honor, ¿eh? Y yo me considero que para mí es un gozo ya de por sí poder estar rodeado de tan buena compañía esta mañana y sobre todo agradecer el esfuerzo. Eres un ávido lector del doctor Badena. Sí. Yo reconozco que lo uso y lo mal uso. Porque hago de mi capa un sayo y a veces se lo tiro a otros, pero con buena intención. Nunca pensé... ¿Estáis hablando desde la iglesia? ¿Sí? Nosotros dos estamos en el estudio de la iglesia. Sí, muy bien. Y el resto está cada uno en... Yo estoy en el despacho de la iglesia. Sí. Uh-huh. Muy bien. Hacemos este batiburrillo y salimos a internet a ver quién nos puede escuchar, pero siempre con la intención de que le pueda servir a alguien. Nunca pensé yo no sé si te puedo tutear, Roberto, o decirle pastor, o... Como quieras. Voy a aprovechar. Tienes la ventaja del plasma, de que no te puedo agredir. Puedes decir lo que quieras. Nunca pensé, me has llevado a otra época en la cual nunca pensé que echaría de menos a esa persona que en mi calle estaba siempre con la puerta de la casa, había una puerta de cristal primero y luego la puerta de madera para entrar, y siempre estaba con la puerta de cristal un poco hacia la calle. Sopando. Y siempre esta persona con medio cuerpo sobresaliendo, siempre pendiente de lo que pasaba en la calle, porque antes vivíamos mucho, ¿eh? Los niños veníamos del colegio, yo me tomaba el vaso de leche y salía a la calle, mi madre no se preocupaba, a las 8 te quiero aquí, pero eran 3 horas donde uno podía hacer, y esta persona siempre estaba. Mi tía, que vivía en la parte de abajo, eran ellas dos las que a cierta distancia cada una en la calle, siempre estaban pendientes de todo lo que hacíamos. Nunca pensé que iba a echarlo de menos, porque es algo que hemos perdido, ¿no? En nuestras vidas tan de puertas para adentro, ¿no? Tan conectados a internet, tan poco conectados en lo que pasa en la calle. Así es. Pues hablando un poco de esto, ¿qué diría Pablo cuando allí nos sentemos con él y le digamos, digo el Pablo de la Biblia, porque comenzabas con esos dichos, cuando le digamos, pues tú tienes puesto esto, pues tienes no sé qué, y cuando Pablo diga, pues yo no sabía lo que iba a dar lugar. Es posible. Esas frases felices de Pablo, yo creo que son fruto de dos cosas. Primero, de un esfuerzo muy grande de poder resumir ideas muy importantes en pocas palabras, que eso es un arte muy, muy difícil. Hablar mucho es muy fácil. Decir mucho en pocas palabras es muy difícil. Y esto, Pablo es alguien que yo me imagino en las muchas horas que pasaba, pues, en la cárcel o en otros sitios, garabateando con el
con un trozo de carbón o con un trozo de tiza o con arena, ir escribiendo las cosas. O sea, lo que escribe Pablo no le sale así solo, ¿verdad? Es fruto de un gran trabajo y reflexión. Y por otra parte, naturalmente, él tiene la inspiración del Espíritu, que eso es una ayuda extraordinaria. Pero hace falta las dos cosas. Yo estoy seguro que sí. La construcción poética esta que acabamos de ver hoy, Romanos 12:12, que está hecha tan bien calculada, tres dativos correspondiendo a tres actitudes que son tres participios, o sea, tres acciones de verbo, ¿verdad? Gozosos, constantes, o sea, sufridos, constantes. Esto no sale solo, esto se trabaja. Y bueno, pues seguro que les sorprenderá, igual como a veces a mí, que no me puedo comparar para nada. También me sorprende cuando me escucho a veces a algunos de mis alumnos que me citan, como dice el pastor Badenas, y me citan una frase de algún libro. Bueno, pues me parece muy bien. Si esto sirve para otros, pues qué bien, ¿no? Ahora, cuando estemos con Pablo, la gozada será enorme, ¿verdad? Porque ha sido alguien muy, muy único, muy especial, porque él une casi los contrarios, o sea que es muy difícil. En el mundo de las personas religiosas, pues tenemos místicos, entonces los místicos son solo místicos que viven por allá arriba, y no son prácticos. Entonces, tenemos muchos libros de los santos que escriben que han estado en un convento toda la vida y son muy místicos. Pero Pablo es místico, él ha sido llevado hasta el tercer cielo y todo. Y es muy práctico, tremendamente práctico. Dice cómo hay que recoger las ofrendas, cómo hay que hacer la Santa Cena, se va de misiones. O sea, escribe. El que es escritor a lo mejor se pasa toda la vida encerrado y escribe y es una maravilla. Él escribe y viaja, una barbaridad, pero viaja a Europa, es decir, los extremos del mundo. Él quería venir a España. No sabemos si vino o qué, pero probablemente no, pero en fin es muy probable, pero sus viajes era el fin del mundo mediterráneo en aquel entonces. O sea, este hombre que consigue ser práctico y profundo teólogo, que consigue ser misionero y hombre de letras, bueno, para mí es un motivo de sorpresa y de inspiración constante. Solo superado por el de Cristo, que hizo todo eso y más, pero en solo 3 años. Sí. Pastor, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Sí. A ver, en la primera parte del culto nos ha estado hablando de gozosos en la esperanza. Y habla de estar siempre gozosos. ¿Por qué? A ver, si hablamos de, por ejemplo, cuando un fabricante de vehículos emite un anuncio publicitario, nos da a conocer siempre lo mejor, las ventajas, la parte positiva. Y nuestra sociedad está muy acostumbrada a eso en general. ¿Por qué cuando hablamos desde el punto de vista del creyente, o usted lo ha comentado en la historia que ha acompañado a esa primera parte, cómo había quien se extrañaba de esa relación de creyente y alegría, ¿vale? Sí. Como que es incompatible. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando el creyente lo que debe vender, o mejor dicho, compartir, es un bien tan preciado como la vida eterna, mediante... Se entiende o estas personas entienden que eso se debe de transmitir y de hacer llegar mediante penurias y mediante tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué hay quien piensa así? Pues yo pienso que es por un contexto, a veces la formación, la educación, a veces creemos que lo que... Eso el medio nos influye muchísimo. Esto yo lo he oído
No lo he encontrado en otros sitios. Hay sitios donde hay un gozo adventista que es fantástico y eso es muy bonito. Y claro, esos sitios y esos lugares son lugares donde el Evangelio crece. Estos son sobre todo algunos países, algunos países del este. No los quiero nombrar porque no quiero ofender a nadie, porque además incluso en ellos hay gente estupenda y gente que no piensa así. Pero cuando uno ve el contexto de algunos lugares de la religión ortodoxa, si vieras las imágenes, yo me fijo muchísimo en el arte, porque incluso me ha interesado muchísimo siempre la historia del arte y siempre he visitado las iglesias ortodoxas, todas las iglesias católicas, mezquitas, templos budistas. Yo he estado en todas las partes porque donde se busca a Dios, me interesa el buscar a Dios. Cómo la gente busca a Dios es útil para mi propio ministerio. Y he encontrado allí que es una religiosidad muy sombría, muy siniestra, es muy oscuro. Las caras lánguidas, donde se exalta pues, el Cristo muerto, el Cristo crucificado. Esto también lo tenemos en algunas partes en España, el Cristo de la agonía y bueno, etcétera. En Andalucía y en otras partes, bueno, en Murcia también tiene una Semana Santa extraordinaria con algunos de los pasos de Salcillo que son monumentos nacionales, pero en fin, este culto al dolor ha sido muy fuerte en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa también. Entonces esto influye a la gente. Cuando escucha la música religiosa de un sitio y otro, y a mí me gusta mucho hacerlo, es una diferencia tremenda. Si yo expusiera, por ejemplo, una música ortodoxa rusa, es siniestra y que con estos bajos profundos que realmente te erizan los pelos, pero es por la propia gravedad de la voz. Y lo comparamos, por ejemplo, con el gospel country de algunos sitios de Estados Unidos. La gente contenta que ha encontrado un país en que son libres, ahora que les han regalado hectáreas de tierra y pueden plantar su tienda. Claro, hay un enfoque religioso muy, muy distinto. Y encuentras esas músicas del gospel acompañadas con la armónica y con los banjos. Es otra cosa porque responde a otra experiencia. Qué triste que nosotros a veces pensemos que uno es más santo cuanto más siniestro es. Es muy triste esto, pero lo hay en nuestros medios también, y cuanto más austero. Recuerdo un día que estábamos en el comedor, aquí en Sagunto al principio, cuando estábamos todos juntos y solo teníamos un lugar, nos llevábamos la silla para ir a comer y después nos llevábamos a clase. Recuerdo aquí un sábado que estábamos comiendo con los alumnos, yo era muy joven entonces, claro. Estábamos allí, estábamos todos comiendo al mar de felices y había uno que estaba allí y ¿pero qué haces que no comes? Ah, no, yo hoy ayuno. Y él se venía a ayunar delante de nosotros para amargarnos la vida. Es decir, exhibía ahí su espiritualidad, pobrecito, tontamente, ¿verdad? En un momento muy inoportuno, muy contrario al Evangelio, que dice cuando los amigos del novio tienen que estar de fiesta con el novio, ya les llegará el tiempo que se pondrán a llorar, pero cuando los amigos del novio tienen que disfrutar con él. Y Jesús decía, cuando tú haces ayuno, ponte colonia, prefiero que parezcas frívolo que parezcas beato. Y eso mucha gente no lo ha entendido aún, en nuestra iglesia tampoco. Pero qué diferencia, el espíritu siniestro no es contagioso, nadie quiere estar triste y mal. Quisiéramos estar serenos y bien, y esto quizá también sea un poco ahí la clave del poco éxito que tenemos en algunos sitios. Roberto, siento no haber podido escucharte, lo voy a escuchar después, porque precisamente estábamos despidiendo a dos familias que han perdido a seres queridos esta semana. Y esto es muy triste, eso está claro. Pero sí hemos leído el texto, ya que lo teníamos, nos lo enviaste, de Romanos 12:12. Sí que lo hemos empleado para ellos. Pues agradecerte el uso de este texto, ya que no he podido escucharte, repito, lo escucharé durante la semana, pero me ha servido para dar un poco de aliento, es decir, han venido a la iglesia ya que no hemos podido asistir a los funerales por el tema de las limitaciones de espacio y tal,
Y bueno, ha sido un momento espiritual, hemos orado por las personas, así que yo quiero simplemente agradecerte el texto que espero que haya servido en la esperanza para los hermanos que han estado y estamos con los aforos, con todo eso, pero finalmente ha habido que despedir a 2 familias que han perdido esta semana a sus familiares. Sí, es muy, muy triste, estamos en ello todos, sí. Mira, anoche mismo tuve una conferencia vía Zoom también, 2 testimonios con quien fue el principal profesor de Nuevo Testamento de la Universidad Pontificia de Salamanca, Javier Picaza. Javier Picaza era uno de los principales especialistas del Nuevo Testamento de España y fue pues excluido del magisterio, suspendido ad divinis, castigado por la Iglesia Católica, pues por ser demasiado bíblico o por no apoyar muchas posiciones de la Iglesia Católica, y está castigado, y es una persona que yo he conocido ya hace unos años y que nos quiere muchísimo, y hemos hecho, ya es la segunda vez que hacemos cosas juntos. Anoche hicimos un testimonio que era precisamente sobre la resurrección, o sea, una conferencia de esperanza en este momento en que estamos enterrando gente, en que hay muchísima gente sufriendo. ¿Qué significa la esperanza en este momento para los creyentes? Desde 2 perspectivas, ¿verdad? Una perspectiva católico disidente y una perspectiva desde un adventista. Y fue muy, muy bueno, porque necesitamos alentarnos unos a otros, y en esto somos todos, las necesidades son las mismas, no importa el fondo religioso que uno tenga. Por eso es tan importante que en tu trasfondo religioso tengas una visión correcta de lo que es Dios, de lo que es la muerte, de lo que es la resurrección, etcétera, etcétera. Y eso para mí ayer fue una experiencia muy profunda también, porque estábamos muy expuestos a muchísima gente de todas partes. Pero la necesidad está ahí, y muchos no saben vivirla, su espiritualidad, su tradición, su cultura no les ha aportado lo que necesitaban, de ahí que nuestro mensaje sea importante y necesario transmitirlo siempre. Recordaba yo, mientras escuchaba también las palabras del sermón, lo que en el nombre de la rosa tiene puesto Humberto Eco, de que la risa mata el miedo, decía el venerable Jorge, aquel monje. Y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Quiero recordar que decía algo parecido a esto. Bueno, pero eso es su punto de vista, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos cristianos nos sentamos a veces y suscribiríamos eso, ¿no? De que a veces... Por aquí no, ¿eh? No, por aquí no. Pero en ciertas actitudes a veces, ¿no? Parece que estamos peleados con el humor, con la risa. Parece que no nos podemos permitir el tener ese buen rollo, ¿no? De decir, bueno, puede que las cosas no me vengan de cara, pero aún así no tengo por qué tener un mal gesto o estar, ¿no? Es como aquel padre de familia que tiene que hacerle sentir bien o tiene que hacerle saber a su familia cuando llega a su casa de que le ha ido mal en el trabajo, ¿no? Como si aquellos hijos y su esposa, por ejemplo, tienen la culpa de que su jefe se haya ensañado con él o un cliente. Pues eso que dices es muy cierto. Pues hay enfoques religiosos que parecen muy religiosos, pero en realidad no lo son. Yo me imagino a Jesús radiante, sonriente. Mira, Jesús no podía ser siniestro cuando se sentaba a predicar y los niños se le subían a las rodillas. Imposible. Claro. Estos niños no se sientan a las rodillas de Jesús por primera vez en su vida en el texto del Evangelio. Se suben ahí porque lo han hecho constantemente. Y Jesús le interrumpe su sermón y reprende no a los niños ni a las madres, a llevaros a los críos, que estáis interrumpiendo. No les riña a los críos ni a las madres, les riña a los religiosos beatos, que se creen que cuanto el ceño más fruncido tienes, más santo eres.
Así es, sí. Ese es nuestro Jesús, alguien alegre, divertido. Hay una de las personas que han escrito por el YouTube, Jorge, que dice, yo me pregunto cuál era la expresión más frecuente reflejada en el rostro de Jesús. La palabra nos lleva a la idea de que era la manifestación del amor y eso solo produce gozo. Exacto, perfecto. Una definición buenísima. Así es. Si te fijas, Gálatas 5:22, cuando Pablo dice cuál es el fruto del Espíritu, el fruto es el amor, o sea, naturalmente es el amor. Pero entonces, inmediatamente, cuando quiere desgranar este fruto como si fuera un racimo de uvas, lo primero que sale es gozo. Amor, gozo, paz. Es decir, y amor, gozo, paz van juntos, y esto es lo que encontró pues Francisco, este hombre en el hospital, y lo encontró todos los creyentes que yo conozco, buenos creyentes. Hace poquito, tú no sé si llegaste a conocer a Jean Fleury, estoy hablando con Pablo Armero, fue un profesor muy importante. Sí. Jean Fleury fue un profesor tan importante que así era el máximo especialista en mentalidad religiosa de la Edad Media en Francia, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Francia. Él dirigía ese departamento, ¿no? Pues este hombre con el que me he estado escribiendo vía email hasta su muerte, que fue el año pasado, me impresionó, lo tengo escrito esto, decía: la vida es bella hasta para un enfermo como yo, y él se murió de cáncer a los huesos, ¿verdad? Que era muy doloroso. Es decir, la vida es bella. Es decir, cuando uno toma conciencia de lo fantástico que es tener la posibilidad de vida eterna, porque vivir es tener la posibilidad de vivir eternamente. Este privilegio, cuando uno entiende que el privilegio de conocer a Cristo, de estar libre de muchas cosas que el Evangelio te ha liberado de ellas, de muchísimas esclavitudes, de muchísimas cosas malas, esto es un motivo de gozo, y aunque Cristo a lo mejor no estuviese riéndose a carcajadas a menudo, pero una serenidad y un gozo en la cara, eso seguro que lo tenía constantemente. Decía hace un instante Pastor Badenas que los niños se acercaban a Jesús porque a los niños les gusta las personas sonrientes, pero no solo a los niños. A los adultos también nos gusta. Solo hay que ver, ¿verdad? Cuando nos sientan en una boda y hay una mesa que se están riendo y pasándoselo bien, como todo el mundo desea ir a esa mesa donde hay alegría, donde hay gozo, porque el gozo atrae, y eso es parte del Evangelio, el transmitir ese gozo en lo que se espera. Totalmente. El evangelismo de Jesús era así. Le criticaban porque es que aceptaba ser compañero de mesa de los publicanos y las prostitutas. Claro. Es decir, ¿cómo era capaz él de que le siguieran invitando si era un muermo que en 2 desplantes los despachaba? No puede ser. O sea, el mismo evangelismo de Jesús demuestra que ejercía como un imán, o sea, atraía, ¿verdad? No era repelente. Es que quizá a veces se nos olvida que el cristianismo tiene que ser divertido. Y que tenemos que transmitir con alegría cristianismo. No hay por qué ser soez ni irnos al extremo de una risa de lo chabacano, claro. Pero podemos ser cristianos y divertidos, que yo creo que eso es lo que era, o esa es mi visión, que era Jesús, que era divertido a más no poder. Hay las palabras de Jesús las hemos repetido en contextos tan religiosos, tan sacrosantos, que les hemos quitado la punta de humor. Pero hay muchas palabras de Jesús. Yo hice un estudio precisamente con el profesor Fleury, porque es el que me dijo que mirara eso. Hay muchas palabras de Jesús que son cómicas. Por ejemplo, los beatos, estos que colaban cuando les daban algo de beber, colaban allí por si hubiese un mosquito, eso ya es un animal inmundo y ya estoy inmundo hasta la noche. Y Jesús le dice: sí, coláis el mosquito y os tragáis el camello. Que por la parte que queráis cogerlo era un chiste. ¿Por dónde le agarro? ¿Por la joroba? ¿Por la pata? ¿Por el cuello? Eso hacía reír a todo el mundo cuando Jesús lo decía.
Nosotros no, porque somos muy muermos, pero a él sí, la gente se reía con eso. Y era tan gráfico que todo el mundo veía lo absurdo que es la hipocresía, ¿no? De estos de colar el mosquito y tragar el camello. O otra, buscar otro, no es nuestro tema, pero otro, por ejemplo, cuando tú ves muy bien las faltas de los demás, pero no ves las propias. Entonces Jesús le dice, sí, mira, tú ahí tienes una motita en el ojo del otro, esa se la ves, pero la viga que tú tienes en el tuyo, esa no te la ves, ¿verdad? Entonces eso también era muy grotesco, era cómico, es decir, que tenemos una vista de lince para verle la motita al ojo en el otro que a lo mejor ni le molesta. Y yo con mi viga en el ojo voy paseando a mí dando trompazos con una viga en el ojo a todos a diestro y siniestro. Era claro que tenía muchísimo humor y además era un humor mediterráneo, es decir, muy del sur, con hipérboles, exageraciones. ¿Por qué nos gustan los chistes andaluces? Pues porque son exagerados. Entonces, y Jesús es mediterráneo, Jesús estaba Israel estaba a la misma altura que Murcia. Es decir, esto es bien, chicos. Pues nos hemos quedado en la primera parte, en gozoso. Gozoso, pero a mí me ha gustado el ejemplo que usted ha comentado de cuando su madre hablaba para comprar y tal, que sí, dame un pantalón para el niño, un pantalón que sea sufrido. Sufrido, en color sufrido. Que sea un material fuerte, que tenga unos colores oscuritos, que no se noten las manchas. Que casi tenga el color de la roña. Pero claro. Pero también es verdad eso, que bueno, el texto que usted nos ha dado, que habla sobre la paciencia, que también es una virtud cristiana esencial. Y bueno, gozosos, hay que ser gozosos e intentar que haya pocos momentos de debilidad, de fragilidad en nosotros, pero que igualmente, si los hay, es muy humano padecer eso. O sea, porque también en ese aspecto, en ese aspecto, pastor, quería comentarle que también hay, incluso dentro de nuestra iglesia, hay hermanos que piensan que si eres cristiano no puedes estar deprimido o no puedes estar... Y bueno, tampoco eso... No, eso no es cierto. Tampoco eso es así, ¿eh? Tampoco esto es una feria ahora. Tan deprimido que se quería morir estaba Elías. Claro. Y no sería tan condenable cuando Dios se lo llevó al cielo casi con manto y todo. Mira, el manto aún le dio tiempo de quitárselo. Pero en fin, ¿comprende? No es así, eso no es cierto. Claro. La depresión, no hace falta ser un especialista en medicina para saber que también es una deficiencia, que ahora vivimos que nos faltan muchísimos minerales y nos faltan pues muchos tipos de sustancias en el organismo, carencias que nos hacen que no podemos hacer frente como harían a los problemas Adán y Eva recién creados. Es decir, tener un frágil el sistema nervioso es como romperte una pierna o un brazo, es parte de nuestro organismo y es de tener una crueldad muy grande o una ignorancia muy grande el culpabilizar a las personas cuando tienen bajones. Esto es de ser se nos olvida que es una enfermedad en realidad. Totalmente. Y la verdad es que muchas gracias por este culto tan hermoso que nos ha dado. Y sobre todo que es verdad que hay que aguantar porque estamos en una situación mala, pero hablar con Dios nos da paz, nos da tranquilidad ante lo que pueda suceder, porque nadie estamos exentos de ser un positivo, de caer enfermos, etcétera. Pero sobre todo, lo más importante y la esperanza es que tenemos a Dios con nosotros. Y eso es... La última parte, constantes en la oración, hacía falta en esa fórmula. Claro. Yo quedé, para mí fue un impacto, no creo que tenga en mi ministerio un impacto tan fuerte como el que viví con Francisco y con esta señora que se me presenta en la iglesia de Urgell, el momento del entierro. Esto es historia, tengo el escrito suyo, es una historia real, no la hemos vivido en las misiones y
es algo de primera persona y esto pues lo he vivido y claro, pues naturalmente lo quiero compartir. Chicos, os voy a decir adiós, perdonad, pero también mi tiempo también tiene límites. Claro que sí. Claro. En la Tierra Nueva, como decías, cuando hablemos con Pablo, hablaremos conmigo y si os quedan preguntas seguiremos. Claro que sí. Simplemente agradecer, Pastor, un proyecto en el que esté ahora mismo, porque yo sé que no para, ¿eh? Sí, estoy en un proyecto, el más difícil creo que, el proyecto de escritura que tengo ahora es muy difícil, porque estoy haciendo una matutina. Una matutina es 365 reflexiones completas, interesantes todos los días del año. Bueno, esto es un reto. Y en media página. En media página. Esto os aseguro que es un gran reto, porque escribir mucho o predicar media hora o 2 horas, eso es fácil. Decirlo en 2 minutos, eso, ahí está, eso me lleva 2 semanas. Os envío un abrazo a todos. Igualmente. Un abrazo. Le damos las gracias por haber estado aquí y Gracias. no le ocupamos más tiempo. Muchas gracias, Pastor Badenas. Saludos a todos y que Dios os bendiga. Roberto, Igualmente. Un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias. Teníamos que terminar cantando ese de Murcia, Murcia, qué bonita eres. Un abrazo. Lo haremos cuando estemos presencial, ¿eh? Venga, muchísimas gracias. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego. Decía el pastor Murcia, pero esto ya casi trasciende porque tenemos el País Vasco. ¿Cómo sería, Vicky, algo de vasco? Porque además... A ver, pregúntaselo en valenciano. y además tenemos a David, que nos puede cantar una chirigota. O sea que fíjate la mezcla que podría salir de aquí. Y un castellano que son más secos que la una. De Valladolid tenía que ser. Sí, pero tengo herencia andaluza, ¿eh? No, antes de terminar, a mí me gustaría avanzar un poco porque nos hemos quedado, es una lástima que se haya tenido que ir el pastor Badenas, pero le habíamos dicho que solo iba a estar 15 minutitos, que podamos todavía desgranar porque a mí me ha gustado mucho las ahí dos partes. Tiene mucha amiga, sí. Todo lo que nos ha ese sufrido planteado. En la tribulación, que nos ha hablado mucho de la paciencia y me ha gustado mucho tal y como lo ha enfocado, porque las 2 primeras partes es: estoy gozoso y transmito gozo, estoy paciente y transmito paz. Y me ha gustado mucho que al final yo voy a transmitir lo que vivo. Si uno a esto tengo a Cristo, transmito a Cristo. Es una ecuación que no tiene pérdida. Bueno, es que esto de y ser paciente, yo tengo ahí mi desafío, cuando lo estaba escuchando me toca, ¿no? Porque eso de, vamos a ver, capacidad para aguantar y soportar sin alterarme, ¿qué quieres que te diga? Hay un momento en que soporto, pero yo ya me desparramo y echo por el camino de en medio, ¿eh? Por eso es un fruto del Espíritu, porque no depende de nosotros, porque en nosotros no hay capacidad. Es cuando Dios toma posesión de nuestra vida, cuando generamos esa paciencia y somos capaces de controlar pues ese viejo hombre que llevamos por dentro y que nos arranca y que no hay quien lo pare luego. Es como un caballo desbocado. Claro, ese además que tenemos muy manido todas las personas y también en las iglesias lo utilizamos mucho, es yo soy así, ¿no? Que nos sirve muchas veces para justificar, ¿verdad, David? Es que yo soy así, ¿no? Mal asunto. Da igual que esté triste, que esté impaciente, es que yo soy así, ¿eh? Me tienes que aceptar. Pues vamos a ver, yo te acepto o vamos a aceptarnos, ¿no? Pero hay ciertas cosas que a lo mejor hay que trabajarse primero. No, hay que aceptarlo. Sí. Dios nos acepta así, pero no nos quiere así. Bueno, quiere transformarnos. Ya, pero tu bofetón no tengo por qué aceptarlo. Ya, pero la idea, o sea, el inicio no está mal. Dios te acepta tal y como vienes a Él. Ahora, no te puedes quedar ahí y no avanzar en tu vida, porque Dios está para transformarte, para cambiarte. Eso es. Sí. No sé qué Richard, David. Y que la relación, vale, la relación es entre tú y yo, pero no es, entre tú y yo, pero luego en beneficio de quién. Somos herramientas y esa relación tiene que ser redirigida a aquel que no conoce todavía. Y si tú te paras a pensar, es que yo soy así,
y que los demás me aguanten o me acepten tal y como soy, te vas a quedar siempre en una relación entre tú y Dios nada más, y eso es incompleto, porque Dios te pide que ames al prójimo como a ti mismo. Entonces tienes que pensar en los demás y tienes que llegar a cultivar ese pensamiento de que tú eres una herramienta en manos de Dios para beneficio del que todavía no lo conoce. Yo, David, si me permites, no sé si la relación es con Dios en esas circunstancias, ¿eh? O eres contigo solo, contigo mismo. Ya, pero... Con el espejo. No, perdona que te interrumpa, Pablo, pero que digo que tú, si estás actuando de esa manera, seguro que estás convencido de que tu relación es con Dios. Ah, sí, claro. Lo que pasa es que es muy difícil. Si la relación no es horizontal, la vertical no funciona. Claro. Eso es una realidad, ¿eh? Es decir, que... Pues hay mucho para desgranar en todo lo que nos ha planteado el profesor Badenas, empezando por lo del gozo, ¿no? Nuestras iglesias como están a veces, ¿no? Llenas de gente con cari acontecida, con gestos un poquito así cabizbajos, y yo reconozco que no son momentos fáciles para la mayoría de las personas tener que tirar para adelante, ¿no? Pero... si nos quedamos solo ahí, es que me gusta mucho la idea que transmitía. Pero lo enfoca muy bien, ¿eh? Sí, la idea. Gozosos en la esperanza. Sí. Acabas, Pablo, de despedir a un hermano de la iglesia. Uh-huh. A dos. Uno no lo sabía. Vale. Yo hay uno que no me he enterado. Sí, pues el sobrino de Labiel. Uh-huh. Me he enterado en directo. Vaya, pues sí, pues son tragedias que no están... Claro, pero no es para estar gozoso por lo que ha ocurrido, pero sí que puedes estar gozoso en la esperanza. Entonces yo creo que ese es el mensaje, dejar de mirarnos el ombligo. Llevamos días hablando del ombligo, varias semanas, sí. Pero dejar de mirarnos el ombligo y empezar a levantar la vista y ver lo que nos espera, porque en este mundo... podemos tener un día alegre, pero ¿cuántos días malos tenemos? No, si es que las cosas duelen, ¿verdad, Pablo? Las cosas duelen, y cuando uno duele, pues pero ¿sabéis lo que le acabo de decir a las dos familias? Es que la Biblia se ocupa más de los que nos quedamos que los que pasan al descanso. Y eso a mí me parece un punto muy, muy, muy positivo del mensaje de Jesús, ¿no? Es decir, ellos están en el recuerdo del Señor y hay que pasar el luto, claro, siempre. El luto es algo que es consustancial con nosotros. Pero la Biblia se ocupa de nosotros. Se ocupa a través de la esperanza, a través del reencuentro. Es decir, a mí me parece que es una de las grandes soluciones de la Biblia a los diferentes postulados religiosos sobre la vida del más allá, dónde están, dónde están o cómo no están, o si se reencarnan o no se reencarnan. No, la visión del creyente no es saber lo que va a pasar. La visión del creyente es esperar confiado en Dios. Y eso a mí me parece que es una de las grandes ventajas que podemos tener los que hemos perdido ya seres queridos directos como padre, madre, etcétera. Es un plus importante. Yo no, como he dicho, no he podido escuchar al doctor Badenas, pero lo conozco hace ya 30 años. Es decir, que, y sabéis, diese una clase de griego, diese una clase de evangelios o diese una clase de epístolas, sigue siendo exactamente igual. El amor, la misericordia, la comprensión, su vocabulario está muy medido. Es decir, a mí, de verdad, me sigue gustando después de tanto tiempo, porque es un privilegio ser profesor, es decir, alumno de él, porque no solo enseñaba teología, enseñaba ciencias humanas. Y eso en las iglesias hace muchísima falta. Pues una de las cosas que yo quería también destacar es que, mirad, yo soy de los que piensan que no se construye o se parte mal si uno parte de lo que no tiene. Es decir, aunque sea poco, hay que ser consciente de lo que uno tiene. Y si uno que tiene dolor, y si uno lo que tiene es impaciencia, si uno lo que tiene es esas ganas de salir corriendo, pues es lo que hay. Ahora, si te quedas solo ahí, porque decía Badenas que una de las cosas es
gozo en lo bueno que esperamos. Lo que esperamos no lo tenemos todavía. Es decir, no podemos decir que ya tengo esa tierra nueva y esa plenitud y esa cara buena, ¿no? Pero enfocarnos, orientarnos, ¿no? Empezar a mirar, ¿no? Como esa antena que se dirige hacia las buenas ondas, yo creo que marca la diferencia, ¿eh? Es verdad que si hay dolor, si hay pesadumbre, pues es lo que hay, ¿eh? Yo no puedo, me cuesta mucho poner la sonrisa, pero a lo mejor si empieza a mirar en la dirección adecuada, el gesto empieza a cambiar, ¿eh? No tenemos todo lo bueno, pero ya tenemos lo bueno. Porque no A ver, explícame eso. No caminas solo. Bueno, no ¿verdad? Caminamos solo. No estamos solos. Vale. Para empezar, no estamos solos. Tenemos a Jesús, Eso con lo es. cual no tenemos todo lo bueno. Es verdad que no vivimos ya en un Sí. mundo idílico. Ujú. El pecado todavía campa a sus anchas. Ujú. Hay muerte y sufrimiento. Sí, Es sí, verdad sí. que no tenemos todo lo bueno, pero ya tenemos lo bueno. Jesús está con nosotros. Él nos lo ha prometido todos los días hasta el fin del mundo. Caminamos con Jesús. Le sentimos a nuestro lado. Entonces, Y la esperanza, Richard, es un regalo de Dios. claro. Es decir, nosotros vivimos a través de la esperanza Es verdad, sí. el proyecto de Dios para nuestra vida. Claro. Ujú. Lo que pasa es que, y esa es una frase que yo le he oído muchísimas veces, es decir, cuando los creyentes queremos ser tristes, queremos ser, bueno, como creo que todos sabéis, estamos impidiendo que los demás se enamoren de esa esperanza que tenemos nosotros. Claro. Entonces, para mí la esperanza se convierte en el pasaporte a la eternidad, ¿eh? Si no, los problemas del camino me pueden dejar aquí. Claro, y esa esperanza la tenemos ya, Pablo. Sí, por eso digo, por eso se materializa. Es decir, la expectativa del regreso de Jesús, de vivir con Él, ya se materializa a través de la esperanza. Que eso es lo que quiere decir yo. Ya tenemos No sé si lo se bueno lo has dicho. a Sí, Jesús. muy bien. En el ejemplo que nos ha puesto el pastor Badena, nuestra vida espiritual no la podríamos aplicar de todo. No vivimos en plena oscuridad esperando que un día alguien dé la luz. No, Jesús dice, sois luces al mundo. Nadie coge su luz y la mete debajo de la mesa. Es verdad que tenemos una luz en medio de la oscuridad que ilumina poco más que nuestro camino, que podemos ayudar a iluminar el camino del que está al lado nuestro, hasta que encienda su luz, Claro. y que algún día saldrá el sol de justicia. Pero no estamos a oscuras. Tenemos que aprender de esa esperanza, de ese Jesús que está a nuestro lado continuamente, y vivir felices y confiados, porque ya podemos vivir a Jesús. No es algo, bueno, voy a vivir pensando a ver si un día todo esto es verdad o no es verdad. Es que no es así. Es verdad que todavía no estamos en el cielo, pero algunos de los 5 que estamos aquí nos van a negar que Dios está en nuestra vida, que Dios camina a nuestro lado, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que tenemos que transmitir. El gozo de que Dios está en nuestra vida, el gozo de esa esperanza, eso es lo que tenemos que transmitir. Sí, ¿no? Y darnos Para eso cuenta- lo que hay que tener es ganas de compartir, ¿eh? Claro, sí, pero si nos damos cuenta, el ser humano tiene una capacidad por creación que es poder transmitir a través de la palabra. Y la palabra es fundamental para transmitir esa esperanza hacia los demás. Por lo tanto, el gesto de la cara cuando se transmite la palabra también es un vehículo importante. Es decir, yo he visto sermones realmente muy bien estructurados, pero que el gesto del orador te apartaba de lo que estaba diciendo. Es decir, La frialdad. sí, es decir, entonces, de verdad, yo sigo muy persuadido, tenemos que cambiar el estilo. Es decir, tenemos que ser personas que cuando hablamos de parte de Dios, transmitamos una imagen de Dios. Y siempre la imagen verdadera, es decir, el Dios misericordioso, el que nos ama, el que tiene proyecto para nuestra vida. Creo que eso todavía nos falta. Y si consiguiéramos adornar la teología con esa visión de Dios, tendríamos mucha más misión ya hecha, ¿eh? Nos dice Joaquín en el YouTube, dice, ¿cómo es posible que una buena nueva, que es el Evangelio, pueda tomarse en algo adusto y lóbrego? ¿Verdad? Buenas noticias que se hayan llegado a convertir en algo triste, serio. No. Porque el problema del cristianismo son los cristianos. Claro. Claro. Ya lo decía Gandhi. Claro. Entonces, son por lo menos algunos cristianos, ¿verdad, Pablo? Algunos cristianos, ¿no? Bueno. Que
en algún momento, Juanfran, todos hemos estado en un lado o en otro, ¿no? Uh-huh. Es decir, que entonces, pues, bueno, yo desde luego sí necesito en mi vida, no como pastor, sino como creyente, yo necesitaría una iglesia donde los niños se encontraran en su casa, en su hogar. No incluso lo que estamos haciendo ahora o todavía. Es decir, la participación de ellos es imprescindible para la iglesia. Pero los niños tendrían que sentirse muy a gusto en venir a la iglesia. ¿Y de quién depende de ellos? No, depende de nosotros. Depende de cómo lo mostremos. Es decir, ya el doctor Badenas decía, ¿no? Los niños se iban a sentarse en el regazo de Jesús porque ya lo hacían antes. Entonces, yo creo que nos queda darle al Evangelio felicidad. Y hay tanto sufrimiento en el corazón del ser humano, incluido el nuestro, que la esperanza en la felicidad podría llevar a muchas personas a encontrarse con Dios. Yo creo que hay que cultivar una relación con Dios en la que lleguemos a sentirnos, pero de verdad, y realmente que somos herramientas para su evangelio, para darlo a conocer, para transmitirlo. Y cuando poco a poco vayamos llegando a ese punto, entonces sí vamos a pensar realmente en el que tenemos al lado. Y si tú lo que quieres es transmitir a Dios, yo no te lo puedo transmitir. Mira, yo cuando me pongo serio, a mí mi madre siempre me ha dicho, niño, cambia la cara, que tiene una cara de guardia civil que no te aclara. Era un dicho que ella tenía, ¿vale? Porque te pones serio y tal. Tampoco es cuestión de ir contando chistes por la vida, si no estamos hablando de eso, estamos hablando de realmente creer que Dios está en tu vida, que tu función como cristiano es compartir a ese Dios que tú vives, y de hacerlo lógicamente con optimismo, con cierta alegría y sobre todo poniéndote en el lugar de los demás y pensando en los demás, no solamente quedarnos entre nuestras cuatro paredes, pensando en los demás. Entonces, pues como bien decía Pablo antes, que esa relación sea vertical y horizontal. Y así poco a poco es como podemos ir creciendo y realmente fortaleciéndote como cristiano. Entonces, yo creo, David, que nosotros somos, y yo pertenezco a la iglesia del siglo XX, es decir, que a veces confundimos dos cosas que son realmente importantes. Es decir, cuando empleamos tanto esa frase, no somos del mundo, no somos del mundo, no somos del mundo, pues si no soy del mundo, soy extraterrestre. No, o un dibujito animado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué confundimos una relación con Jesús con una misión en la sociedad? Es que es uno de los grandes problemas que se tiene. Es decir, grandes sermones, mucha teología. Yo creo que eso es necesario. Pero no puede ocupar el lugar de la transmisión vivencial del Dios que hay en mi vida. Y eso no es teoría, o no debería de serlo. Eso es transmitir a los demás el regalo de Dios. Claro. Eso parte de que el deseo de Jesús al final fue ese: no deseo que los apartes del mundo, sí, sino que los apartes del mal. Nosotros nos hemos apartado del mal y del mundo, de todo, ¿ya? Al apartarnos del mundo, el otro viene solo. Quizá durante mucho tiempo nos hemos centrado en nosotros mismos, y se nos ha olvidado nuestra misión. Y nuestra misión es ser sal de la tierra. Y para esto que estaba diciendo David, para poder transmitir el Evangelio, yo creo que la última parte de la ecuación del apóstol Pablo es fundamental. Ese constantes en la oración, ¿verdad? Cuando yo estoy constante en la oración, cuando yo hablo continuamente con Dios y permito que Dios sobre en mi vida y hay una relación fluida, cuando eso funciona, entonces empieza a funcionar mi sentido de misión y de poder transmitir a los demás, pues eso, mi alegría, mi resiliencia ante los problemas, pues porque hay esa comunicación fluida con Dios y entiendo lo que pinto aquí.
¿Y para qué estoy aquí? ¿Sabes, Richard? Que yo creo que el problema que tenemos es que decimos que Dios siempre nos perdona, pero ¿nos perdonamos nosotros? Es una pregunta que me hago yo a mí mismo, ¿eh? No. Es decir, cuesta más, ¿eh? Cuesta más tenemos perdonarnos. Que empezar por ahí. Claro, es que nosotros vivimos siempre del pasado. Es decir, no sé si os pasa, pero venirte a la mente cuando te levantas por la mañana un episodio del pasado te bloquea durante un buen momento del día. Es decir, aunque no quieras, pero te bloquea. Entonces, claro, las personas son esponjas. Las personas están sufriendo porque el mundo es muy complicado. ¿Tenemos realmente un mensaje de paz, de estabilidad y de confianza? Si no lo tengo, no lo puedo transmitir. Que no puedes dar aquello que no tienes. Eso yo lo aprendí del doctor Badenas en la Facultad de Teología. Claro. Cultivamos. Por eso es tan importante que Dios diga, tienes que mirar a otro a la vez que te miras a ti. O primero tienes que mirarte a ti. Y no puedes dar amor si no te das amor a ti mismo. Totalmente de acuerdo. Y eso es muy profundo, porque a veces dice, bueno, a veces aplicamos la ley del embudo, es decir, para nosotros nos permitimos a nosotros mismos todo tipo de lo que sea, y somos jueces y férreos y súper rectos con los demás, ¿eh? Y al final, eso. Es que, Juanfa, para nuestra vida siempre tenemos excusas. Sí. Siempre las hay. O razones. Mira, no, es que esto me ha ocurrido por esto. Pues igual el otro. Es decir, igual la otra persona. Todos tienen sus razones, claro. Todos tenemos nuestras vivencias. Con lo cual, un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad, de serenidad, y que el resto lo haga Dios, claro. Yo creo que sería la receta para que la Iglesia sea útil. Aquella mujer a la cual Jesús le dijo, ni yo te condeno, y que se fue de allí habiendo encontrado la gracia de Dios, ¿cómo pensáis que trató a partir de entonces a la gente? Pues como dice la propia palabra de Dios, ¿no? Corregidme. ¿Quién tiene más misericordia sino aquel al que se le ha perdonado mucho? Sí. Mira, de esa historia que tú comentas, Juanfra, hay una parte que yo no suelo escuchar que se hable de ella, y es la postura de Jesús hacia los acusadores. Es decir, a mí me parece tan sutil, que se marcharon, pero no se marcharon ofendidos públicamente. Porque finalmente, ¿quién estaba denunciando a esa mujer? Hombre, de lo que se la acusaba solo ocurre en privado, no ocurre en público. ¿Quién lo sabía? Estaban allí. Es decir, a mí lo que más me gusta es que en esa historia es que Jesús no ofende públicamente a los que estaban ocupando el lugar de la ley, que era acusar a esa persona. Esa faceta también me gusta mucho de esa historia, porque Jesús cuando me ayuda a rectificar no me ofende. En realidad Jesús no juzgó a ninguno de ellos, no, porque escribió en el suelo y permitió que cada uno leyera y se juzgara a sí mismo. Y los que fueron saliendo allí desde el más mayor al menor fueron acusados por su propia conciencia, sin que Jesús ejerciera ningún tipo de acusación descubierta contra ninguno de ellos. Sí, Richard, pero no se fueron enfrentados con No, pues eso digo, que cada uno se juzgó por su propia conciencia y tuvo más que suficiente. Jesús vino a restaurar siempre, en todo lo que hizo. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer todos, ayudarnos mutuamente a que salgamos de las circunstancias adversas de nuestra vida, ayudarnos. Y para eso, el juicio, vamos a dejárselo a Dios. Porque nos vamos a llevar una sorpresa cuando Jesús vuelva, que van a ser, de verdad, pues la misericordia de Dios no tiene límites. Y desde luego, a mí, lo que más me gusta de la historia que se acaba de comentar es que Jesús, no ofende ni hace que la gente se sienta mal públicamente. Porque, ¿os habéis dado cuenta cuando nos sentimos mal públicamente siempre nos defendemos? Siempre nos defendemos. ¿Y la defensa qué es? Lo más absurdo que puede hacer un ser humano. Y si no defendemos, rompemos relaciones. Sí. Porque me está viniendo a la mente el sermón que nos dio el pastor Pose hace unas semanas acerca de episodios administrativos. A veces,
cuando esas acusaciones se llevan adelante, incluso cuando la persona no se defienda, se rompe la relación, no se vuelve a la iglesia. Entonces deberíamos de aprender de Jesús, que está aquí para restaurar y salvar, y dejarle a él el juicio, que es el único que lo tiene y el único que es el que conoce los corazones. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Para ayudarnos. La iglesia está para que se reúnan los creyentes que se forman en su casa. Y además es una reunión de enfermos. Claro, Siento, por si alguien no se ha enterado, es una reunión de enfermos, de personas que estamos en el proceso de ser sanos por la gracia de Dios, pero que somos pecadores y que necesitamos de esa gracia. Aquí salvos todavía no hay ninguno. No sé si tú tienes algo que decir, Juan. Hombre, yo estaba escuchando a vosotros dos y digo, madre mía, pues cuántas veces en la iglesia nos encontramos, me encontraba, cuando iba a la gente que mira por encima del hombro a otros. Es decir, cuando deberíamos ir todos un poquito, si vamos cojos, ¿no? Pues sentarnos allí y mirar al minusválido que tengo al lado como diciendo, pues yo también. Juanfran, y ayudarle a que baje la escalera. Sí, justamente. Es decir, que es eso. Uh-huh. Pues tenemos que cambiar algunas cositas, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que nos falta sensibilidad. Y el Evangelio no cubre la sensibilidad. El Evangelio forma para la sensibilidad, pero no la sustituye. Eso es algo que yo tengo que decidir cada día hacia los demás. Y si cuando estoy mirando a la persona que está a mi lado veo el proyecto que Dios tiene para su vida, uh-huh, aunque no lo sepa, posiblemente me olvide mucho más de cómo ha vestido, cómo ha venido. Es decir, yo no sé si vosotros habéis venido alguna vez a reuniros con los hermanos con un dolor de cabeza de esos tremendos. A mí me ha ocurrido tener que predicar y tener un dolor de cabeza que no podía con él. Pues bueno, pues esos son tu vida, tu día a día. Entonces, pensamos que el que está delante nuestro, sentado o al lado o detrás, también puede tener las mismas circunstancias. Uh-huh. Me vais a permitir un ejemplo un poco cruel, pero que es algo que viví yo hace tiempo. Trabajaba en un centro de ocupacional con personas disminuidos psíquicos y estaba un interno riéndose de una interna, riéndose de otro y le estaba diciendo tonto, que eres tonto, ¿no? Y este pobrecito estaba llorando y se acercó, la que era mi jefa, se acercó por allí y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, me llama tonto, decía el otro, ¿no? Y esta le decía, tonto. O sea, y acercó la interna, esta le dio la vuelta y le dijo, ¿pero tú por qué te crees que estás aquí? Ese ejemplo, ¿vale? Que es cruel, es lo que nos pasa en la iglesia a nosotros. Nosotros cuando miramos por encima del hombro al de al lado, ¿vale? ¿Por qué creemos que estamos aquí? Si yo estoy aquí porque soy pecador y porque necesito la gracia. Cuando yo me siento por encima tuyo, es que se me ha olvidado mi situación real. Que bueno, soy un pobre miserable necesitado de la gracia de Dios. Yo, de todas maneras, como hoy no he hablado de iglesia medieval, no me voy a ir sin hacerlo. Es decir, nosotros hemos heredado una función de la iglesia que no es bíblica. Y la hemos heredado de la Edad Media. La iglesia es la reunión de creyentes. Uh-huh. En la iglesia no se hace creyentes. En la iglesia no se define el destino de nadie. Si nosotros somos capaces que venimos a reunirnos para compartir la experiencia que durante toda la semana, es decir, hermanos, el pecado se resuelve cada día en la vida del creyente y se resuelve en el santuario, no se resuelve en la iglesia. Eso es. Es decir, la iglesia no es el lugar para el pecado, la iglesia es el lugar para los creyentes. Por eso la pedagogía del perdón tenemos que dejársela aplicar a Dios, no nosotros. Entonces, yo creo que eso es uno de los tópicos que tenemos que ir cambiando, porque somos, y lo he dicho ya en diferentes ocasiones, somos la única iglesia que mantenemos la estructura religiosa de la época de Jesús. La que Jesús practicaba y la que Pablo practicaba, la tenemos nosotros exactamente igual. Es decir, un lugar donde se perdona el pecado, que es en el cielo, y un lugar donde nos reunimos los pecadores cada semana.
Si esa estructura la mantuviésemos en nuestra mente, yo creo que nuestras reuniones serían mucho más cordiales, mucho más humanizadas. Dice Mercedes en el WhatsApp, que le mandamos un abrazo, es la religión práctica, cuando empezamos a ver que el que está a nuestro lado es nuestro semejante, y es cuando las cosas empiezan a cambiar, o cuando seguro que empiezan a cambiar. Cambiar la mirada. Yo tengo que tienes la mirada sucia, Richard, ¿eh? Es que estoy entero sucio, pero no te preocupes que Dios me está cambiando, tenlo claro. Bastante trabajo tiene. Hay 2 comentarios que me han gustado mucho del YouTube. Elvira dice, tiene que haber coherencia en lo que se transmite verbalmente con el gesto, con lo que decimos o ejemplo que damos en nuestras vidas. ¿Vale? Si tenemos buenas nuevas que dar, si hay que transmitir la alegría del Evangelio, claro. Aunque el limón está muy rico, dejemos de chupar limones para tener cara mustia y empecemos a sonreír y a transmitir esa alegría, porque tenemos buenas nuevas para transmitir a los demás. Y Carlos Cortés dice, transmitir el regalo de Dios es hacer justicia en nuestro entorno y tener misericordia del que está al lado, sea quien sea. En esto se demuestra la fe. Me gusta mucho porque es el regalo de Dios no solo para mí, es el regalo de Dios para todos. Y cuando uno tiene buenas noticias, ¿verdad? Hay una imagen en mi vida que siempre digo, estamos en un barco hundiéndose y sé por dónde está la salida de emergencia. ¿Cómo voy a no decirle al que está ahí al lado desesperado dónde está la salida de emergencia? Si no lo hago, es que soy mala persona. ¿Verdad? Poneros en este ejemplo. Si yo supiera dónde está la salida de emergencia y hubiese botes fuera para todo el mundo y yo no le digo al resto, en medio de un barco incendiado, dónde está la salida de emergencia, ¿qué pensaréis de mí? Que soy mala persona. Ni más ni menos. Pues estamos en un barco ardiendo. Así que compartamos con todos las buenas nuevas del Evangelio. Jesús viene pronto, Jesús nos trae su gracia, Jesús tiene un lugar para cada uno de nosotros. Sí. Por lo tanto, Richard, nos queda una tarea importante, ¿eh? Nos queda, es decir, hay que rescatar, la Iglesia tiene que ser un lugar de encuentro. Y eso todavía está ahí. Pero bueno, lo conseguiremos. Aludiendo al pastor Badena, tiene que ser un lugar de gozo, de paz, donde nos soportemos y de oración. Es un lugar de celebración, o sea, nos juntamos para celebrar lo que está haciendo Dios en mi vida. Eso tiene que ser la Iglesia. Pero claro, Juanfran, pero nos juntamos para celebrar lo que somos. Sí, lo que somos. Y ese es el problema. Y lo que esperamos, claro. Que es que a veces lo que somos no se ajusta al Evangelio. Y entonces, ¿qué hago? ¿Transmitir eso? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Nos juntamos, pero lo primero que tengo que plantearme es de hoy, cuando acabe el programa, hasta que lo abramos el próximo sábado a las 10 de la mañana, ¿qué actividad espiritual con Dios voy a tener en mi vida? Si la tengo, cuando nos reunamos, seremos útiles. Si no la tengo, pues seremos fríos, calculadores. Entonces, Jesús trata al pecador. En el santuario trata mi pecado, pero no lo junta, no lo invierte. Entonces, la Iglesia es para tratar al pecador. Y el santuario para tratar el pecado. Y no hace falta, digo yo, Pablo, que vayamos a la iglesia a destapar toda nuestra podredumbre y miseria. No se trata de eso, que la iglesia se convierta ahora en vamos a destapar vamos a levantar la alfombra y que salga toda la porquería que hay abajo, porque tú y tal, y vamos a celebrar que tú... No, hombre, no se trata de eso, ¿eh? No, esta semana no, pero la anterior me hicieron ver un vídeo que un predicador de otras partes del mundo decía: hasta que no limpiemos la iglesia, Jesús no viene. Y a mí se me ocurrió un chiste, disculpadme, digo, si la iglesia la limpiamos todas las semanas. Es decir, es un concepto equivocado. La iglesia ni se mancha, ni se corrompe, porque es un proyecto de Dios. Y nada prevalecerá contra ella. Todos sabemos el texto. Y aunque yo vaya a la iglesia con mis manchas, yo al proyecto de Dios no lo mancho.
no lo contamino. Por lo tanto, Juanfran, estoy de acuerdo contigo, los pecados privados son privados y los públicos hay que tratarlos como privados. Porque la persona, la mujer que hablábamos antes de la adultera, no hicieron sus propios, los que hicieron uso de ella deshonestamente, no hicieron público el pecado. Sí, lo destaparon allí y le pusieron pero el suyo no. bombillas. ¿Y qué dijo Jesús? Pues se agachó y a cada uno... Claro, es decir, incluso, fíjate, bueno, últimamente hemos tenido gente importante que destapa los melones y que yo sepa no les ha pasado nada todavía, porque yo desde esta P1 lo mismo tengo suerte. Pero inclusive pecados que la Iglesia llegue a saber se tienen que tratar en privado. Claro. Porque la iglesia no se mancha. La Iglesia no se corrompe. Es un proyecto de Dios. Por lo tanto, según se gestionen este tipo de cosas, seremos rescatadores o seremos el que metemos el dedo en la llaga. Y a nadie nos gusta que nos metan el dedo en la llaga, ¿eh? A nadie. Claro. Además, no es nuestra misión. ¿Sabéis? Sí. Me llegó hace 2 semanas por Facebook la historia de una tribu africana que me encantó, os la voy a comentar. ¿Qué es lo que hacen cuando una persona se equivoca en esta tribu? Dice que cuando alguien comete uno de estos pecados o errores que nosotros nos rasgamos las vestiduras, dice que le ponen en el centro de la tribu y durante 2 días la gente de la tribu va pasando alrededor de él diciéndole todo lo bueno que esa persona ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque esta tribu considera que todas las personas somos buenas y que lo que hay que hacer cuando alguien se equivoca es restituirle y volver a traerle al bien. Entonces, ¿cómo lo hacen? No le acusan por lo mal que han hecho, sino le hacen recordar todo lo bueno, cada episodio bueno que hizo en su vida, para que recuerde lo que él ha sido en el pasado y que pueda cambiar. Me pareció una historia preciosa. Qué lujo, ¿no? Sí, me pareció una historia en la cual el objetivo no es hundir al que está ahí en medio, sino recuperarle. ¿Y cómo le recupero? En vez de decirte lo malo que has hecho, te recupero diciendo lo bueno que has aportado en mi vida y, bueno, consiste en rehabilitar. Eso, Richard, hay una fórmula que yo creo que es fácil. Cuando yo me equivoco, ¿qué me gusta que hagan conmigo? ¿O qué necesitaría yo que hicieran conmigo? Si eso lo pusiésemos en práctica, la Iglesia sería útil de verdad. Sería útil de verdad. ¿Por qué? Porque somos totalmente diferentes todos. No hay 2 seres humanos iguales. Por lo tanto, a mí me gustaría pensar, a ver, yo me equivoco en esto. ¿Cómo me gustaría que mi pastor, que el consejo, que los ancianos trataran mi equivocación? Pues exactamente como lo hizo Jesús. Claro, pero es que eso, Richard, también tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Claro. Porque, claro, eso de que hay que limpiar la iglesia, yo de verdad es que me supone un poco de... La limpiamos todas las semanas, es verdad. Claro, es que se limpian todas las semanas. ¿De qué estamos hablando? ¿De limpiar, de echar miembros fuera? No, Jesús no lo haría. No. Dios no lo hizo jamás. De hecho, dejadme que meta una simple cuña. Uno de los conceptos equivocados que se suelen tener es el concepto de juicio. El juicio en la Biblia solamente tiene una misión, y es restablecer al creyente dentro de la comunidad. Nada más. Ese es el juicio hebreo. Sin embargo, nosotros lo vemos como el juicio griego o romano. Condenatorio. No. Condenatorio de una sentencia. Y sin embargo, la Biblia es ese concepto de la restauración sin mirar hacia atrás. Y sabéis, una de las cosas que enseña la Biblia en profundidad en cuanto a esto, lo hace con la historia de Ruth. En la historia de Ruth, cuando ella va a buscar al que la tiene que rescatar, ¿cómo la rescatan? Por el recuerdo que tenían de su marido, de su suegro y de su cuñado. A mí me parece un ejemplo realmente espectacular. Ella fue a buscar lo que necesitaba.
y lo encontró. Y nadie le pidió ni que se adhiriera a nada, ni nadie le pidió, uy, es que está cuidado que ha sido pagana hasta hace 4 días y vamos a llevar cuidado. No, sí, simplemente lo buscó y lo encontró. ¿Y se convirtió en qué? Pues en la madre del Mesías, a través de la historia. Tenemos que ir concluyendo. Reflexiones finales. Última ronda. Pongámosle el lazo al pastel de hoy. Yo simplemente os felicito por el culto que seguramente habéis escuchado. Sí. Bueno, recordamos que esto se queda grabado, por lo cual... Por la eternidad, para que lo disfrute todo el mundo. Hay que dar las gracias a todos los que... Lo escucharé. Yo me voy a quedar con una parte del sermón que me ha gustado mucho, y es que si alguien en este momento vive en oscuridad, si está en ese periodo de su vida en la cual, sientes que se te ha caído el mundo, que estás a oscuras, que no tienes esperanza, sí. Me ha encantado ese mensaje del niño, el no llores tonto, el Señor sabe encender la luz. La esperanza está en Jesús. Es necesario que pongamos nuestro gozo esperando en lo que Él nos va a dar, que tengamos paciencia, que soportemos la prueba, que oremos, pero que estemos confiados porque Él tiene la luz. Él es capaz de encender la luz de nuevo en nuestras vidas y de que todo vuelva a brillar. Así es. Pues sí. Que sepamos transmitir ese gozo, esa perseverancia en el Señor, esa constante comunión con Él, pero que lo sepamos transmitir a los demás para que ellos también conozcan a nuestro Dios. David. David no nos oye. No, está sin internet ahora mismo. Pues Pablo, quedamos tú y yo. Bueno, pues yo agradecerle al pastor que ha estado con nosotros hoy y seguro que nuestros hermanos podrán disfrutar de los consejos que ha dado, que son vivenciales. Eres un hombre que ama profundamente el texto, ama profundamente la Biblia y la sabe transmitir muy bien. Así que creo que hemos tenido un regalo en esta mañana. Así me siento yo también, muy afortunado de poder compartir con todos vosotros y haber participado en esta aventura que es un milagro cada sábado poder estar aquí, y me voy con las pilas cargadas. Así que gracias a Dios y gracias a todos vosotros.